Grabo. Y volvemos ahí al simulador de cálculo de acuerdo a lo que queramos. Entonces vuelvo y le repito, en el monoestable, que es básicamente como una temporización para obtener una salida de acuerdo con una entrada de disparo, en ese tiempo dado que estaba por la constante RC, para que me den segundos, un tiempo que a ese tiempo cuando termine él haga o active o desactive un circuito determinado. Para eso se usa el monoestable. Entonces corre el tiempo y cuando termina el tiempo o se desactiva algo o se activa algo. Eso es básicamente la función del monoestable. Y en el caso de la estable, que es un generador de ondas cuadradas, un oscilador de ondas cuadradas, un generador de ondas cuadradas, ahí ya sí, mire, tengo y involucro todas las fórmulas, mire. Aquí pusieron al final que frecuencia es igual aproximadamente a 1.45. Para mí da lo mismo. Si ustedes usan frecuencia es igual a 1.44 sobre o frecuencia es igual a 1.45 sobre esto, se los valgo, no hay ningún problema. Para efectos prácticos, no hay una diferencia muy notable, puesto que estos osciladores, como les decía, tienen unos factores de oscilación que varían desde los kilohertz hasta algunos megahertz. Entonces, puede haber una pequeña diferencia. Eso por un lado. Por otro lado, la precisión de la frecuencia está dada también por los condensadores que empleemos. Si ustedes usan un condensador electrolítico aquí normalito, puede haber algunos bemoles en cuanto a la temporización, o sea, la constante de tiempo. Pero si usaran un condensador de alta precisión, electrolítico, como los condensadores de tantalio, entonces el tiempo calculado sí va a ser más preciso. Y ahí sí se notaría usar un factor 1.44 o un 1.45. Bueno, entonces aquí también, como en la parte de arriba, por defecto aquí trabajan en kiloohmios, pero usted también puede poner el equivalente en megaohmios, pero teniendo el cuidado de que si usted escoge una resistencia de kiloohmios, entonces tiene que pasarla aquí en el equivalente de megaohmios. Por decir algo, si usted escoge una resistencia de 100 kiloohmios y la va a expresar en megaohmios, entonces ¿cuánto sería? 0.1 megaohmios, porque 100 kiloohmios, 100.000 ohmios es equivalente a 0.1 megaohmios. En cambio, si usted la pone en kiloohmios, entonces aquí simplemente pondría 100 kiloohmios, ¿cierto? Bueno, los valores típicos de microfaradios, usted puede poner condensadores electrolíticos desde 1 microfaradio hasta 1000 microfaradios, pero en términos generales aquí, para las prácticas y todo, uno puede poner condensadores de 1 a 100, 300, 400, 330 microfaradios, 470 microfaradios, que son los más comerciales. Hay de 1 microfaradio, 3.3 microfaradios, 4.7 microfaradios, 10 microfaradios, 33 microfaradios, 47 microfaradios, 100 microfaradios y así. ¿De acuerdo? Hay de 220 microfaradios, de 330 microfaradios, de 470 microfaradios, hay de 1000 microfaradios también. Bueno, todo eso. Se los digo porque comercialmente así se manejan. Y las proyecciones hay que hacerlas en el ejercicio del taller pensando en eso. No solo pensando en el valor exacto que le dé el cálculo de que el condensador tiene que ser al tanteo o tanto, no. Usted tiene que ser un aproximado y más bien jugar con las resistencias por el otro. Entonces, de eso trata el taller, de tratar de, a un ejercicio que yo le digo, hágame un oscilador de, por ejemplo, 60 Hz. 60 Hz es la frecuencia con la que oscila la corriente alterna por la cual uno se conecta por los tomacorriente a la corriente alterna. Y yo le puedo decir, no, hágame con este circuito integrado a estable e inestable, un generador de onda cuadrada, una frecuencia de reloj de 60 ciclos, 60 Hz. Entonces, búsqueme los componentes para eso. Entonces, ¿qué hace uno en la práctica? Pone, por ejemplo, un condensador de 1 microfaradio y empieza a jugar con las resistencias y aquí en donde dice compute, encuentra los segundos y le da la frecuencia para ver cuánto, a ver, lo aproximado. Entonces va cambiando los valores de las resistencias hasta que encuentre el valor de la frecuencia que uno dice. Lo mismo en el caso del monoestable. Es como encontrar un periodo de tiempo y es jugar con un condensador de un tiempo
perdón, de una capacitancia determinada, usted lo puede escoger de 1 microfaradio, de 3 microfaradios, de 4.7 microfaradios, de 10 microfaradios y juega con los otros valores. Entonces, ¿qué les sugiero? Que escojan el valor de la capacitancia, un valor fijo que ustedes lo tienen ahí claro. Voy a usar un condensador de 1 microfaradio o uno de 10 microfaradios y cambian la resistencia, ¿cierto? Eso sería más o menos el concepto para poder hacer el taller. ¿De acuerdo? Señores. Sí, señor. Entonces miren que no es tan complejo, es como seguir los pasos teniendo en cuenta lo del pin-out y demás para uno saber realmente qué es lo que quiere, qué es lo que va a hacer y demás. Lo de los proyecticos y los trabajos, vuelvo y les digo, José Fabián y Luis, ustedes me tienen que definir ahora y si no me lo definen, entonces yo les pongo el proyecto, el proyectico, que puede ser, desde ya se los digo, puede ser un, un multivibrador monoestable para activar un relevo. Y ese relevo, ya ahorita les hago el repaso de qué es el relevo y todo eso. Es una bobina que por ella circula una corriente y tiene unos contactos auxiliares, cosa que si circula una corriente por la bobina, cierra sus contactos. Hay unos relevos que vienen con un contacto normalmente cerrado o uno normalmente abierto. ¿Qué quiere decir eso? Que si pasa la corriente por la bobina, el que es normalmente abierto se cierra y el que es normalmente cerrado se abre, ¿sí? Entonces por eso puede tener la doble función, o activar un circuito o desactivar un circuito. Y eso lo puede hacer el circuito integrado 555 a través de un transistor y un relevo, ¿sí? Eso pues, podría ser el caso de ustedes. O podría ser una sirena electrónica, que es como tener prácticamente dos circuitos integrados 555 oscilando a diferentes frecuencias, cosa que cuando lo enfrenta genera una diferencia de tono, digámoslo así, uno alto, otro bajo, por eso son las famosas sirenas electrónicas. Es una diferencia de una onda con otra onda que se juntan entre sí y generan esa sensación sonora, digámoslo así, de aullido como intermitente entre agudo y grave. Eso es una sirena electrónica. Entonces yo les sugiero si quieren el del relevo o el interruptor por tacto también es muy bueno porque es por el pin 2 del trigger del gatillado del circuito integrado como monostable para lo mismo, para que active o desactive determinado circuito adicional. Entonces, para que ustedes ahorita, cuando regresemos del taller, me digan si van a hacer, por ejemplo, el interruptor al tacto o el monostable con un relevo para activar o desactivar un circuito. Eso sería básicamente, y ustedes ya le ponen el tiempo y me dirían, vean, no, es que esto lo vamos a usar es para, por ejemplo, cuando llega una persona y se abre la puerta para que se active un circuito y ese circuito activa un timbre y ese timbre es el que le anuncia a la persona que está entrando alguien. Podría ser ese el caso, ¿cierto? Es que la electrónica tiene muchísimas aplicaciones y muchísimas formas. Bueno, entonces es básicamente eso. Entonces ahora sí, me quiero adentrar un poquito en la parte, permítanme, yo miro una cosita. Ah, sí, correcto, estoy grabando. De los simuladores, ¿sí? Entonces permítanme en un momento, yo me meto otra vez al curso y me devuelvo aquí internamente a mirar el Circuit Maker para mostrarles ese circuito integrado que es el oscilador, el de onda cuadrada. Yo aquí ya lo abrí, ya les voy a mostrar aquí rápidamente y les voy a compartir. Ahí ya pueden ver en la pantalla el Circuit Maker. Ese diseñador me gusta mucho porque es relativamente fácil, aunque el Crocodile, el de Diego, es muy simple también de manejar y de pronto es mucho más amigable que este. Lo que pasa es que este es casi estilo semiprofesional o podríamos decir que profesional. Lo que pasa es que los simuladores de electrónica profesionales tienen una librería de componentes impresionantes, así como los diseñadores de, por ejemplo, el Android Studio. La librería que él maneja es una cosa bestial. No sé si ustedes han trabajado con algo con Android, pero Android es una cosa
monumental, es una cosa, no le cabe a uno en la cabeza las librerías que maneja. El Circuit Maker se puede decir que es semiprofesional porque en cada uno de estos apartes que están a la izquierda, donde uno escoge lo que les había dicho la semana pasada, el relevo, el inductor, un fusible, un DIO, un transistor, una compuerta digital, un interruptor, un capacitor, un resistor, un amplificador, etcétera, etcétera, maneja como un set de componentes muy estándar que existen en la electrónica y se consiguen fácilmente. En los simuladores electrónicos o el software de desarrollo de diseño en electrónica profesionales ya manejan unas librerías impresionantes y que inclusive usted las puede actualizar, uno las puede actualizar para ir introduciendo nuevos componentes que vayan saliendo al mercado, nuevos circuitos integrados y demás, y las incluyen en las librerías, por eso se denominan como profesionales, porque prácticamente usted puede escoger el componente que se consiga en el comercio, ya no queda limitado. Por eso el Circuit Maker podríamos decir que es un desarrollador de electrónica de tipo mediano, o sea, semiprofesional, porque tiene un set de componentes más o menos completo, pero limitado. En cambio, el profesional prácticamente no tiene límite, porque las librerías están prácticamente al día, ¿ya? Entonces, por eso me gusta este, porque es relativamente, es muy completo, perdón, no es relativamente, es muy completo y maneja todo, simulación y de todo. Eso era lo que les quería mostrar, miren. Aquí tengo yo hice el montaje de un oscilador de onda cuadrada. Miren el R1 acá, entre más, esto es el equivalente a una pila cuadrada que yo pongo aquí a través de R1, una resistencia de 10 kiloohmios, otra resistencia R2 de 7 kiloohmios. Ahorita nos metemos otra vez en el simulador para mirar a ver, metí un condensador electrolítico, perdón, aquí me quedó invertida la polaridad, me disculpan por eso, que me quedó invertida la polaridad de un microfaradio, el más debe quedar es aquí arriba, ¿cierto? Porque este es chasis, mire, lo que les decía del chasis, la simbología en la electrónica del chasis es esto, ground, ground es tierra, chasis, el punto común de todas las conexiones de un circuito, el punto común de esta resistencia de aquí arriba, de aquí para acá, de aquí para allá, es chasis, tierra o ground. Y el condensador de desacople, que usé aquí uno de 100 nanofaradios, o sea, el equivalente de uno de 0.1 microfaradios, ¿sí? Entonces, bueno, y a la salida simplemente tengo un LED, un diodo LED, un diodo emisor de luz, que simplemente se encenderá de acuerdo a la frecuencia que genere este circuito, se encenderá y se apagará continuamente. Si tiene una frecuencia elevada que no sea capaz de detectar por el ojo humano, uno verá el LED encendido todo el tiempo, pero si la frecuencia es muy bajita, por ejemplo, 5 ciclos por segundo, 10 ciclos por segundo, 15 ciclos por segundo, uno alcanza a ver a que el LED enciende y apaga, enciende y apaga, enciende y apaga. Pero si la frecuencia sube de 30 o 50 o 40 Hz para arriba, ya uno lo ve como siempre encendido, pero él está apagando y prendiendo a una velocidad muy alta. Y una resistencia ahí como para compensar el manejo de la corriente por el diodo y la salida, que sería una resistencia de 1000 ohmios. Vamos a tratar de montar este mismo circuito y me devuelvo nuevamente aquí en forma rápida para mostrarle otras cosas de la simulación, ¿cierto? Que es lo que yo les quería mostrar. Entonces, tengamos en cuenta que R1 es de 10 kilómetros, que R2 es de 7 kilómetros y que el condensador es de microfaradio. Vamos a esa configuración allá. Me voy a salir de acá y me voy a meter otra vez en la plataforma y me voy a meter al temporizador más preciso, monostable y estable, ¿cierto? Nos volvemos a meter ahí, me meto al link y ya estoy metido directamente a... Ustedes están viendo el link y que les estoy mostrando, ¿cierto? En pantalla. Sí, señor. Perfecto. Entonces, nos vamos acá al circuito de onda cuadrada, modo estable, y vamos a ponerle los valores. Vamos a poner aquí una resistencia de 7 kiloohmios, una de 10 kiloohmios y un condensador de 1 microfaradio. Y pinchamos aquí abajito donde dice compute, haga el cálculo. Y él automáticamente hace el cálculo. Mire, el tiempo 1, que es el tiempo alto de la onda cuadrada, me da 0.01 segundos. Y el tiempo bajo
que es cuando está el voltaje bajo, me da un muy bajito, es de 0,006, prácticamente 0,007 segundos. Y el tiempo total es la suma de los dos, que da 0,018 segundos. Obviamente, como la frecuencia es el inverso de ese valor, porque recuerden que frecuencia es 1 sobre t, 1 sobre tiempo, entonces 1 sobre eso me da la frecuencia. Y mire, me da aproximadamente 53 Hz, 53.3 ciclos por segundo. Entonces mire que aquí no estamos lejos y el ciclo de trabajo es del 62%, que está dado por el tiempo alto sobre la suma del tiempo bajo más el tiempo alto. Es el ciclo de trabajo de este circuito. Entonces nos da 53.33 Hz, que es la oscilación. Entonces, ya sabemos que eso nos da más o menos 53 Hz, ¿cierto? Entonces, devolvámonos, voy a dejar ahí, y me devuelvo al simulador de electrónica, al Circuit Maker. Entonces, yo me devolví al Circuit Maker, perdón, que quiero estar seguro de que sí estoy ahí, al Circuit Maker, y voy a hacer la simulación en electrónica. Entonces, ¿qué pasa? En electrónica, el Circuit Maker, como ustedes pueden ver en el menú de arriba, en la paleta de opciones de arriba, después de los nombres donde dice archivo, edición, ver, opciones, macro, simulación, usted lo puede hacer de dos formas, como en cualquier programa de desarrollo. En los iconos de abajito que le indican directamente qué hacer, o en donde dice simulación. Ojo, como esto es un circuito ya prácticamente digital, la simulación yo no la puedo hacer análoga, porque esto es un circuito digital. Entonces la simulación, por defecto, él estará en modo análoga. Si yo pincho en simulación y pincho en análogo, yo voy a hacer una cosa, voy a poner este punto, que es la herramienta de prueba, y cojo, desplazo esta punta de prueba hasta aquí, hasta la salida, ¿cierto? Entonces yo marco el punto de salida salida, en la salida del LED, que yo quiero mirar a ver qué voltaje hay, ¿cierto? Y pongo a correr eso. Obviamente, él me dice que hay un error porque el circuito no es análogo y entonces hay un error. Entonces lo que yo debo hacer es borrar esa ventana que me apareció en un icono aquí arriba después de esta llavecita aquí que se ve como una llavecita. A la derecha me aparecía como una ruedita con una X que decía que era falso. Entonces yo pincho ahí donde es falso y miren un detalle bien interesante del circuito. Él automáticamente, como yo ya había pinchado la opción de herramienta de pruebas en la salida, que era para medir voltajes, después de eso que yo acabo de hacer, mire que él con la pila de alimentación que es 9 voltios, si yo pusiera un medidor, un probador, a medir voltaje entre la salida de la resistencia 1 hacia tierra, son 6 voltios, ¿sí? Entre el voltaje de control, que es el pin 5, a tierra, con el voltímetro, serían 6 voltios. En el mismo punto que se devuelve aquí al punto 2, porque recuerde que en un astable es cortocircuitar los pines 2 y 6, 2 trigger y 6 tresol umbral, es el mismo voltaje, 6 voltios, referido a tierra. Y mire que chasis es lo mismo aquí que 0 voltios. Chasis es el punto común, que es 0 voltios, ¿cierto? Eso, y otra cosa, voltaje de salida. El voltaje de salida para este circuito será no exactamente 9 voltios, porque el circuito integrado consume algo de corriente y todo. Es de 8.94 voltios. Entonces, miren qué interesante en la parte de simulación del circuito integrado, por un lado, que es mirar eso. Ahorita yo lo que quiero hacer es cerremos ese circuito, reabrámoslo nuevamente y hagamos ahora sí la simulación, perdón, me equivoqué, y hagamos la simulación digital, la simulación digital como tal. Entonces, ¿yo qué hago? Me paro en simulación y ya paso el cuadro que diga análogo a modo digital. Y fuera de modo digital, activo una cosa que se llama prueba activa. Entonces dejo la prueba activa y en vez de irme y decirle aquí run, es mucho más práctico irme aquí a los iconos de las pruebas
porque aquí después donde está la incógnita es todo lo de las simulaciones, todas las pruebas. Entonces esto es para resetear la simulación, como arrancar de cero. Esto es hacer un trace. Trace es como para mirar todos los circuitos o los elementos que realmente permiten hacer el rastreo de la señal, tanto desde el punto de vista de la entrada como desde el punto de vista de la salida. Y este es run, que es correr la prueba como tal, ¿sí? Pero entonces miren que al final hay como 4 iconos de gráficas. Uno que es como ver el esquema, que es el que tenemos aquí en pantalla. 2, que es ver las formas de onda. Miren las formas de onda. El penúltimo, que es ver las formas de onda, pero en la parte desde el punto de vista horizontal, ¿cierto? Bajemos un poquito más. Y la última, que es ver la forma de onda desde el punto de vista vertical. Dejemos lo horizontal, que ya lo habíamos delimitado acá, y volvamos a hacer lo siguiente. Reset, horizontal, y pongámoslo a correr. Mire, no sé, ahí ya en la parte de abajo se empezarían a mirar como lo que es las formas de ondas. Mírenlas ahí, las formas de onda. Ahí están las formas de ondas de la simulación. Esas son las formas de ondas de la simulación. Lo que pasa es que ahí no alcanzamos a ver en la retina de nuestros ojos. Mire, ahí está oscilando el circuito. Entonces, esa es la forma de, sabemos que sí está oscilando. Habría que hacer un paneo más preciso de la onda cuadrada para ver esas oscilaciones donde vemos las ondas cuadradas que se van generando a la salida en este LED de acá. ¿De acuerdo? Entonces, mire que en estos circuitos, en estos simuladores de electrónica, sí puede hacer uno la simulación en real de lo que saca la salida a un circuito de estos. Eso es lo que yo pretendo y quiero que ustedes hagan con el proyecto final. Vuelvo y les digo, lo pueden hacer, no se les olvide, lo pueden hacer en la app, en el celular, en Android, en la app que se llama Every, no, perdón, ¿cómo es que se llama? Every Circuit Studio. En Every Circuit Studio ustedes pueden hacer el montaje del proyectico y les funciona, con simulación y todo. Y si tienen alguna dificultad, entonces se pasan a este. Ahora, si ustedes no lo quieren hacer en este, lo pueden hacer igual. Déjenme acá, permítanme un momentico. Yo me comparto. Devolvámonos. Ay, perdón, me equivoqué. Aquí a este circuito me voy a devolver y se me fueron las luces, que era lo que les iba a mostrar. Lo del Crocodile, el otro simulador, perdón, el otro simulador. Entonces yo me meto al simulador Crocodile, o sea, Cocodrilo Clips, y aquí, pues él cuando yo entro al programa, permítame, yo les comparto el programita, que Diego lo conoce ya creo que bastante bien. En ese circuito, en ese simulador de circuitos, como ustedes pueden ver, la pantalla es mucho más sencilla de manejo de todo que el Circuit Maker, porque es mucho más profesional, es semiprofesional, digámoslo así. Este es más como intuitivo, más de este tema de pedagogía. Entonces, aquí le pide de entrada y se le abre una ventana que dice acerca del Crocodile Clips y es use símbolos o use como dibujos. Entonces uno puede usar símbolos, que es como se ven aquí arriba, o dibujitos como para ver la representación real de lo que voy a hacer. Mire, entonces yo escojo dibujos. Entonces si escojo aquí la batería de 1.5 voltios. Si escojo esta, es una batería de 1.5 voltios también. Esta es la de 9 voltios, que es la famosa pila cuadrada de 9 voltios. El famoso fusible, que es como unas botellitas cristalinas que tienen las punticas
metálicas, que son los fusibles típicos en electrónica, encapsuladitos en vidrio. Los switches, un switch de posición simple, un tiro simple, un polo simple, y este es polo doble, tiro simple. Un interruptor de pulsación, se llaman push. Un resistor variable, que es como una regletica con un pincito arriba, que usted lo puede mover y entonces varía el valor de la resistencia de acuerdo a la posición que tenga, de acuerdo a las esquinas. La resistencia de carbón que ya vimos en unos laboratorios en sesiones pasadas. Este puede ser un zumbador, este puede ser un bombillo, los diodos LED y hasta un motor, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren hacer ese simulador también con la parte de simbología, como lo hicimos en el Circuit Maker, entonces cuando entremos en esa pantallita inicial dice símbolos y lo usamos como símbolo, ¿cierto? Entonces, lo que les quería decir es que desde el punto de vista simulador, lo que quiero es que hagan el montaje, puede ser en un programa de estos de computador, eso sí me tienen que decir que tienen plazo hasta el lunes para hacerlo y entregármelo. Lo pueden entregar mañana, lo pueden entregar pasado mañana, lo pueden entregar el domingo, para mí mejor, porque puedo revisar todo eso. Y tienen que entregármelo el lunes para yo poderlo revisar, cosa que cuando ustedes lleguen a la sustentación el jueves, porque es individual. Una cosa es que me presenten el trabajito de forma individual y otra cosa es la sustentación. La sustentación es de forma individual. Yo mando a pasar a la pizarra, al banquillo, como dice, a cada uno de ustedes, a hacerle unas preguntas de qué hizo, cómo lo hizo, cómo funciona, por qué es esa frecuencia, los valores de la resistencia, los condensadores, bueno, toda esa funcionalidad. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo no simplemente presentar el circuito y ya. El trabajo es un trabajo con todas las de la ley, que ojalá no pasara de 3, máximo 4 o 5 páginas, donde dijera qué es, para qué sirve, cuál fue la filosofía de hacerlo, la frecuencia de operación, cómo lo calcularon. Para eso tienen las herramientas ahí, tienen consulta en internet, si tienen dudas pueden consultar por internet o me pueden consultar a mí si tienen alguna duda. Todos estos simuladores, inclusive el Circuit Maker, cuando uno ya diseña la parte esquemática, él tiene la parte de simulación, donde dice simulation, tiene una cosa que se llama pin check, chequeo de pines, para saber, él automáticamente le hace un autochequeo para saber si algo está bien o no está bien conectado y le muestra los errores. Entonces mire que todos esos simuladores de electrónica son muy útiles para la vida real porque usted hace un montaje para lo que va a montar en la vida real para saber si le funciona. Y tiene todas las herramientas que le permitan que llevarlo a feliz término, inclusive para hacer la plaqueta de circuito impreso y demás, que es donde usted va a meter los componentes y los va a soldar y donde va a meter los circuitos integrados y demás. Entonces, eso era lo que les quería mostrar desde el punto de vista de simuladores electrónicos como programas de software. Si van a usar uno totalmente diferente, me lo hacen saber. Pues vuelvo, les insisto, el Every Circuit Studio es muy práctico, es una app que se descarga en Android para el celular y pueden hacer ahí los proyecticos. Pero si quieren usar otro, lo pueden hacer. Si quieren usar este Crocodile, pueden usarlo, o pueden usar el Circuit Maker, o pueden usar el Proteus, o pueden usar el PSpice. Eso sí me tienen que decir con tiempito, ojalá, para si yo no tengo el simulador, poderlo bajar y probar. Y bueno, no sé si tienen alguna duda de esto que hemos hablado hoy. Yo sé que es un poquito como mucho tema en lo que venimos de la semana pasada hoy, pero esto ya como meterse, digámoslo así, de lleno, como de cabezas uno en la electrónica para hacer un montaje. La ventaja que como son circuitos simples, ustedes lo pueden consultar por internet, ahí les explican cómo es el funcionamiento, todas las cosas y cómo hace el montaje, ya es el cacharreo, es como montarlo ahí en el, en el prototipado, ahí en el simulador. Y es probarlo, es simplemente hacer la simulación de que sí le funciona y cuando les funciona ya es documentar el proyectico y decirlo, cómo lo montaron, cómo lo calcularon, qué es lo que hace, cuál es su función, cuál es la función de salida, es explicarlo como tal, cómo funciona, su funcionamiento. Eso es el trabajo como tal, eso es una calificación. Y la calificación individual, yo la promedio con la calificación de la presentación del trabajo, que es en grupo, y eso le da una nota individual, que es presentación del trabajo más nota individual de la sustentación, se promedian
se dividen y se promedia entre 2 y eso es el promedio de la calificación de la nota final. Y ya salimos para pintura, como dice un amigo mío. Entonces, con eso ya le daríamos mate a la asignatura. El taller de hoy es algo así parecido a como lo que vimos de los cálculos, pero tanteando, como les dije. Si es para un ejercicio, entonces pone el valor fijo del condensador y empieza a tantear los valores de las resistencias. O le sube el condensador y le sube los valores. Dependiendo del valor, ustedes me consultan si esos valores son comerciales o no, porque pues yo no los tengo todos en la cabeza, pero pues he trabajado tanto en eso que más o menos conozco muchos valores de sus valores de resistencias y de condensadores para, de acuerdo al proyecto, ustedes puedan hacer un cálculo más o menos exacto. Entre más exacto, pues digamos que yo puedo aceptarles en la propuesta del taller que sea aproximado por debajo 2, 3 unidades o por encima 2, 3 unidades y lo daría por bueno. Entre más aproximado esté al valor que se pide, mucho mejor. ¿Listo? Y eso básicamente sería, no sé si tienen preguntas, cosas, inquietudes, dudas de todo lo que hemos hablado ahora. Les sugiero que hagan una lectura rápida de esas fórmulas nuevamente o que en la plataforma se metan ahorita antes de ir al descanso para que practiquen y cuando lleguen al taller pues ya sería simplemente cacharrear y mirar. Si las cosas se plantean como creo que puede ser, hoy me atrevería a decir que podemos estar saliendo, terminando tipo saliendo, sí, saliendo allá a la cocina o a la sala, a las más o menos 8:30, 8:40 de la noche. Entonces, pero si hay muchas dudas y todo, no hay inconvenientes. Si van a trabajar de una vez en el proyecto y me quieren hacer preguntas después del taller, no hay ningún problema. Igual, pues yo tengo hasta las 9:15 para hacerlo, si ustedes quieren. O damos corte y simplemente ustedes entre mañana y el domingo, ojalá, o lunes por tardar, si tienen dudas alguna cosa, no duden en preguntarme, escribirme por el WhatsApp o llamarme y cualquier cosa con mucho gusto. Dudas, preguntas, aclaraciones, por favor. Profe, es que, bueno, vamos a hacer un taller ahorita, pero pues la verdad yo no tengo como ni idea de por dónde empezar ni nada. Acá me acabé de descargar pues la aplicación, el Crocodile Clips y Sí. todo, pero y usted nos mostró pues ya el circuito ahora, nos lo mostró ya hecho y todo, ¿cierto? Con los valores y todo, pero pues la verdad, me siento como crudo para No, empezar a no, hacer entonces esto. hagamos una cosa con lo que usted dice, José Fabián. Si quiere, entonces hagamos lo siguiente. Nos vamos al descanso, porque esto ya se va a cortar nuevamente. Después del descanso, más o menos sobre las 8 y, como de costumbre, 8:05, entre 8:05 y 8:10, volvemos, hagan el taller, que si les va bien a las 8:30 lo están terminando, y a las 8:30 les hago un esbozo de lo que puede ser cómo ir pintando un circuito, por ejemplo, en el Circuit Maker. No tengo pues descargada la aplicación de Every Circuit Studio, pero también pueden ir descargando esa aplicación en el celular porque ustedes la pueden ir construyendo también en el celular. Entonces, podemos hacer un ejercicio ahí de una media hora, desde las 8:30 hasta las 9, 9 pasadas, de cómo ir construyendo un circuito, cómo seleccionar los componentes y todo eso, y cómo lo van armando. Y podemos hacer un pequeño ejercicio ahí, por ejemplo, de un monestable, por decir algo. ¿Listo? Sí, profe. ¿El taller en qué consiste? El taller está ahí, más o menos lo que les dije. Es como está ahí en el simulador más preciso de monostables astables, pero ya con unas preguntas muy concisas. Que haga un oscilador de tanto y el otro que haga un monostable con un tiempo de retardo de tanto. Es eso. Entonces ustedes tienen que pararse en el simulador ese que hay en línea, el simulador más preciso, más estable que está ahí en la plataforma y empezar a jugar con los datos. Vuelvo y les repito, ustedes escogen por ejemplo, un valor del condensador y dice, no, yo me voy a parar en un microfaradio y empieza a mover las resistencias poniendo compute, 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 o sea, calcule hasta que le dé el ejercicio o hace las aproximaciones